Querido Maestro Jesús, queridos amigos de la espiritualidad superior, queridos hermanos y familiares encarnados y desencarnados que nos acompañan en esta mañana, queremos agradecer a nuestro Padre Divino la oportunidad que nos da de renacer en este nuevo día, la oportunidad y la bendición de estar reunidos en familia y amigos para estudiar, para aprender. Agradecemos a todos estos espíritus que traen enseñanzas de lo más alto para ilustrar nuestras vidas terrestres, para mostrarnos la verdadera vida, el verdadero camino. Agradecemos todas las luchas de nuestros hermanos desencarnados que pretenden ayudarnos a atravesar por el camino correcto, a evitar estas situaciones que nos desvían del amor y de nuestro Padre Dios. Te pedimos, Señor, que estas lecciones sean de utilidad para todos nosotros, que podamos compartirlas con nuestros semejantes, pero sobre todo que podamos extraer estas enseñanzas para aplicarlas en nuestro día a día, para evitarnos sufrimientos innecesarios y para avanzar en la senda y el camino del bien, Señor. Bendice a todos nuestros hermanos desencarnados que nos acompañan a estudiar hoy, todos aquellos que se han equivocado en el camino. Renueva en cada uno de nosotros la fe viva a seguir adelante en amor, en compromiso con nuestro crecimiento, las leyes divinas que tú nos has traído, Señor. Bendice este estudio a cada uno de los presentes, a cada uno de sus familiares y aquellos que tienen en sus pensamientos, todos aquellos que no pudieron acompañarnos hoy, aquellos que vendrán más adelante. Gracias, Carito. Vamos a compartir el texto. Días. Buen día, Sergio. Buen día, Erika. Una despedida. En nuestra reunión de la noche del 10 de marzo de 1955, por permiso de nuestros benefactores espirituales, en el horario dedicado a las charlas de los instructores, el amigo desencarnado que conocemos por José Gómez ocupó la organización psicofónica, hablándonos de su penosa experiencia en el más allá. Nuestro visitante, hace seguramente 2 años, pasó por los servicios asistenciales de nuestra agrupación, desorientado y afligido, volviendo hasta nosotros, ahora calmo y consciente, para relatarnos su historia, por intermedio de la cual nos hace sentir toda la gama de sufrimientos en el que se enredó después del homicidio en que se comprometió en la tierra. Una despedida. Nos ofrece amplio material para meditación y para estudio. Traído hasta aquí por devotos benefactores, vengo a agradeceros y despedirme. Hace casi 2 años fui socorrido en esta casa, haciéndose luz en las tinieblas de mi alma. Yo era entonces un asesino que por 50 años padecía en el ergástulo del remordimiento. Creyendo preservar mi felicidad, apuñalé a un amigo. ¿Perdón? Ya, ahora sí. Creyendo preservar mi felicidad, apuñalé a un amigo, instigado por la mujer que yo amaba, y apoyándome en la disculpa de legítima defensa, conseguí absolución en la justicia terrestre. Con todo, qué irrisión. El hombre que yo suponía haber aniquilado, más vivo que nunca, se prendió a mi cuerpo
y en pocos meses sucumbí devorado por extraña dolencia que se burló de todos los recursos de la medicina. Ay de mí. En las lindes de la muerte, a pesar del confort que me era ofrecido por la fe, a través de un sacerdote, no encontré para mentalizar sino el cuadro del homicidio que perpetrara, y a manera del hombre victimado por tormentosa pesadilla, sin salir del lecho en que se acoge la postración, me vi encarcelado en mis propios pensamientos, viviendo la tortura y el pavor que alimentaba en el cuerpo de mi alma. en el Siempre campo. el terrificante panel a vibrar en la memoria. Un compañero infeliz, suplicando indefenso, no me mates, no me mates. La presencia de la mujer querida, los genios del crimen a carcajear junto a mí y la calma impasible de la noche, con mi cólera insaciable en un pecho exangüe y abierto. Al cansarme de enterrar la lámina, el cuchillo, en la carne sin resistencia, me arrojaba al piso de la cámara iluminada. Mas la onda aplastante de sangre se levantaba del suelo, tiñendo paredes, ahogando muebles, empapándome la vestimenta, y cuando me sentía semisofocado, he aquí que me erguía de nuevo para continuar en el duelo indefinible. Si tenía hambre, manos invisibles me ofrecieron sangre coagulada. Si tenía sed, me daban sangre para beber. ¿Era día? ¿Era noche? Lo ignoraba. Solamente más tarde, cuando amparado por las palabras de esclarecimiento y de amor de nuestros benefactores, por vuestro intermedio, vine a saber que el enemigo se había contentado con mi cadáver y que yo no vivía sino mi propia obsesión, magnetizado por mis ideas fijas, fungido al polvo del sepulcro durante medio siglo, recapitulando casi que interminablemente mi acto impensado circunscrito a la alcoba fatídica que yacía en mis reminiscencias, pasé de la extrema ceguera a la desmedida aflicción. ¿Existiría realmente un Dios de paz y bondad? Bastó esa pregunta para que destellos de luz se hicieran sentir en mi espíritu entenebrecido, como relámpago en la noche de espesa tiniebla. No obstante, para llegar a la certeza de Dios, precisaba de un camino. Ese camino era ella, la mujer amada. Quería verla, oírla, tocarla, y tanto clamé por eso que en cierta ocasión sentí como que ya una ráfaga de viento fuerte, arrebatándome para el seno de la noche. Cargaba conmigo aquel fatal aposento. Con todo, podía ahora respirar la brisa refrescante entre las sombras nocturnas que filtraban, levemente, las irradiaciones de la luna nueva. Más ágil, anduve apresuradamente. ¿Dónde estaría ella, la mujer que estaba en mí? Me favorecía el soplo del viento, y a minutos breves alcancé pequeño jardín, viéndola sentada con un niño en el regazo. Ah, solamente aquellos que sintieron en la vida una profunda e irremediable añoranza podrán comprender la alarma de mi espíritu en aquella hora de reencuentro. Mas, así que me percibió, acurrucó al niño al corazón y huyó espavorida. Yo debía ser a sus ojos un fantasma repelente a regresar del túmulo. La perseguí, empero, hasta que la vi penetrando un cuarto humilde. La observé, ajustándose al cuerpo de carne, tal cual la mano al colarse al guante. Entendí, sin palabras, la nueva situación, enlazada a un hombre que le compartía el lecho. Reconocí, sin explicaciones verbales, que el hijito nasciturus, por nacer, era mi viejo rival, y que el hombre desconocido era ahora el esposo, otro adversario que me cabía vencer. Esto- El odio pasó a estallarme al cráneo. El olor acre y hediondo de sangre nuevamente me enloqueció. La besé, delirando en transportes de amor no correspondido, y conseguí instalarle aversión por el marido y por el hijo recién nacido. Quería matarla. Deseaba que ella viviese nuevamente para mí. Pretendía succionarle los efluvios del corazón, el vampiro. Y durante muchos días permanecí en aquella casa desvariado
e irresponsable, envenenando la propia medicación que le era administrada. Conseguí dominarla hasta el día en que fue conducida a un círculo de oraciones. Y en ese círculo, vuestros amigos me encontraron. Me encontraron y me trajeron a esta casa. Con las enseñanzas que me dirigieron, la cámara del crimen desapareció de mi imaginación. Todas las ideas estancadas que me limitaban el pensamiento, cual si yo fuera el propio remordimiento en un capullo infernal, se deshicieron de pronto como escamas de lodo, que al desintegrarse me liberaron el espíritu. Desde entonces fui admitido en una escuela. Transcurridos 6 meses, torné al hogar que ya me proponía destruir, transformando por las lecciones de los instructores que os orientan el santuario. Transformado. Transformado, sí. Destruir transformado por las lecciones de los instructores que os orientan el santuario. Nuevos sentimientos me vibraban en el corazón. Me compadecí de aquella que sufría tanto y que tanto se esforzaba por rehabilitarse ante la ley. Contemplé a su hijo y al esposo tomado de viva compasión. Me hallaba renovado. Comprendí entonces con vosotros que el corazón humano, concha divina, puede guardar consigo todos los amores. Observé la extensión de mis faltas y volveré a la carne en días breves. Aquella por quien me perdí será mi devota madre. Tendré un padre humilde, generoso y trabajador, bendiciéndome el restablecimiento moral, y en mi hermano ya renacido encontraré no más el antagonista, sino el compañero de probación con quien restauraré el destino. Ante el corazón que me estimula la esperanza, no más diré, mujer que yo deseo, y sí, y sí, madrecita querida. Nuestros sentimientos pairarán en esfera más alta, y de sus labios aprenderé de nuevo las sublimes palabras, Padre nuestro que estás en el cielo. Le fijaré en los ojos el celeste horizonte, y, trabajando, divisaré feliz la senda liberadora. Ah, ¿entenderéis conmigo semejante aventura? Creo que sí. Partiré de ese modo, no para la compañía de los ángeles, sino para el convivio de los hombres, rehaciendo mi propio camino y regenerando la propia conciencia. Y abrazándoos con afectuosa gratitud, saludo en nuestro Señor Jesucristo la fe que nos reúne. Tierra, bendecido mar de luchas. Carne, navío de la salvación. Hogar, templo de luz y trabajo. Madre, santuario de amor. Mis amigos, hasta mañana, bendito seas. José Gómez, psicografía de Francisco Cándido Javier, libro Instrucciones psicofónicas. Gracias, Mirna y Arturo, por la lectura. Un poco largo. Gracias, Caro, por la oración. Gracias a todos. Em, bueno, hoy en vez de hacer una introducción, pensé como resumir un poco la historia, porque no sé, quizás hay gente que no tuvieron tiempo de leerlo y puede confundir un poco la historia. Yo cuando la leí por primera vez como que no me quedó claro, sí. Entonces, para que estemos todos con la historia bien en claro. Entonces, el hombre, el protagonista de la historia, José Gómez, él apuñaló a su amigo por celos para, según él, preservar su felicidad junto con su mujer. Luego, él enfermó por causa desconocida y desencarnó. La enfermedad fue causada por la obsesión espiritual de su amigo, a que se pegó a su cuerpo y que quiso vengarse de él. Entonces él, una vez que llegó al mundo espiritual, estuvo auto-obsedándose por la idea fija del asesinato, a que veía en esa cámara como el asesinato se recreaba una y otra vez. Cuando pensó en Dios, a él fue ayudado, y en ese momento, cuando estuvo un poco más lúcido, lo primero que pensó fue en la mujer. Entonces ahí fue transportado por el pensamiento hacia su mujer,
a quien encontró en estado de desdoblamiento. La mujer estaba durmiendo y ella estaba en espíritu con un bebé en los brazos. La emancipación del alma que le llamamos en el espiritismo. Sí. Entonces ella cuando lo vio tuvo miedo porque dijo, ah, pero un espíritu, él estaba muerto, entonces un espíritu que volvió del túmulo. Entonces tuvo miedo y se fue, volvió a su cuerpo por miedo y él la siguió. Entonces, cuando ella entró en una casa y él la vio abrazada durmiendo con otro hombre, ahí vio que se había casado de nuevo, que él lo vio como un nuevo rival. Entonces ahí él se llenó de rabia, intentó destruir ese hogar y cuando ella fue llevada a un círculo de oración, por la obsesión que él hacía en ese hogar, ahí él encontró a los benefactores que lo ayudaron. Entonces, el bebé que la mujer tenía sería la reencarnación del amigo que él asesinó y él estaba por reencarnar como su hijo también para arreglar las cuentas con el amigo que asesinó y con la madre que ahora sería su madre, Con la mujer que con la se... mujer que sería su madre en esta reencarnación. Entonces, esta historia nos ofrece muchos puntos de entrada, muchos ángulos por experimentar. Es una historia, diría así como clásica, algo que se ve muy seguido, ¿no? En el ciclo de obsesión, reencarnación, venganza. Entonces tenemos la ley de causa y efecto, tenemos la obsesión, la autoobsesión, las ideas fijas o monoideas, el remordimiento, la reencarnación, asesinato, perdón, el poder del pensamiento. Tenemos ese amor de pasión que le tenía a su madre que va a cambiar como de el su amor a mujer, su mujer, sí, confunde. A su mujer y que iba a cambiar, ¿no? Del amor a un hijo a su madre. Entonces, como el poder va, el amor va cambiando, ¿no? De reencarnación en reencarnación. Entonces, bueno, tenemos un montón que explorar, ¿no? Con esta historia. muchos, muchos puntos, ¿no? Y como dijo el Sebas, ¿no? El relato de José, José Gómez tiene mucho hilo para cortar, como se dice por ahí, ¿no? Pero este testimonio nos muestra en realidad, no, una realidad que lamentablemente es común para muchos hermanos y hermanas desencarnados, ¿no? Que en algún momento, pues en su caminar, en su jornada evolutiva, cometieron crímenes o actos graves y ahora están enfrentando las consecuencias de esas acciones en el plano espiritual. Más así, sin embargo, esta historia es muy bonita porque incluso podemos decir que en medio de este sufrimiento, la bondad infinita de nuestro Padre nunca está ausente. Siempre hay una luz, siempre hay una oportunidad de redención. Siempre hay un camino para la reconciliación. Y el espiritismo nos ayuda a entender cada una de las circunstancias en estos casos tan complejos, ¿no? A través de las enseñanzas de la doctrina espírita, podemos nosotros eh, comprender que no hay una situación que esté fuera del alcance de la misericordia divina, ¿no? Que siempre existe esta posibilidad de transformación, de progreso, tanto para los espíritus que sufren en el lado espiritual, en el mundo espiritual, como para nosotros que estamos encarnados y que también cometimos errores. Entonces, esta historia tiene muchos aspectos fundamentales para nuestras reflexiones de hoy y no quisimos entrar directamente en un tema porque nos gustaría mucho escucharlos, ¿no? Saber qué aspectos les llamó más la atención y de ahí entrar en el tema, ¿no? ¿Qué reflexiones surgieron para todos ustedes cuando escucharon, ¿no? Cuando leyeron este testimonio que realmente es impactante, ¿no? ¿Qué fue lo que más les impactó? Porque hay mucho para hablar y poco tiempo disponible, entonces así iremos con aquello que fue más marcado para ustedes. Entonces, abrimos la palabra. Aquellos que se sientan con dudas, inspirados, que quieren comentar, levanten la manita. Mamá, levanta la mano, mamá. Carolina, Carolina, Rebeca. después va Rosa. Bueno, ajá, Carolina y después mi mamá. Levanten la manita porque Sí, es es mejor difícil. levantar la manito para que se vea. No, la manita del Zoom. Eso. Bueno, después Rosa y después Ben. Ya. Dale, Carolina. Ay, no. Tienen congelada la imagen, ¿Es donde? Carolina y Rebeca.
¿Me escuchó? Quita la cámara, capaz que para que no se vaya a cortar. Ok, a ver. Ahora se No, se escucha escucha bien. bien. No, pero sí te escuchas, sí se Se escucha escucha. bien. Ok, a ver si no se corta, pues. Eh, digo, me encantó el relato en general porque estas comunicaciones mediúmnicas a mí me traen mucha ilustración y me ayudan mucho a comprender, pues, muchas cosas que pasan aquí en la Tierra, ¿no? A través de los, de las, ay, se me fue el nombre, bueno, de los relatos o las historias, Experiencias. experiencias de nuestros hermanos desencarnados. Y en general o en particular más bien de este relato, me pareció como, llamó mi atención esta parte donde decía que hablaba de un sacerdote, ¿no? Dice, a pesar del confort que me era ofrecido por la fe a través de un sacerdote, no encontré para mentalizar sino el cuadro del homicidio que perpetrara. Entonces se me hizo como un aspecto muy importante en nuestra vida cotidiana, ¿no? Que creemos que con una confesión en el último momento vamos a llegar a un lugar de paz y de tranquilidad, al eterno descanso, como creemos, ¿no? Entonces, él nos dice, ¿no? O sea, me dio confort el sacerdote con la fe, ¿no? Pero aún así, o sea, yo fui y viví el cuadro de lo que yo mismo causé pues con mis acciones en la tierra, ¿no? Entonces, como rescatar esa importancia pues, de estar conscientes de que todo lo que hagamos será vivido o tendrá sus consecuencias y que no vamos a escapar de ellas, pues, porque si no nos perderíamos de la enseñanza o del aprendizaje de aquello que hicimos, consciente o inconscientemente. Y la otra parte que me llamó mucho la atención también es, ay, ya se me fue ahorita, pero bueno, Aprovechando, si quieres, mientras buscas, fíjate que ahorita que está diciendo que sí, pagamos las consecuencias, me llamó mucho la atención a mí que sí, no la pagó tal vez, bueno, sí, la pagó en esta, pues en este presente o cuando estaba en la tierra y lo pagó posteriormente. Entonces, no sé, a mí lo que me impactó es la forma en cómo tuvo que pasar todo para poder como al final soltar. O sea, bueno, es como una interpretación que yo hago. Al final cada uno va a hacer como su interpretación, pero al final tuvo que soltar y al final dicen que el amor lo puede todo y pues al final lo pudo todo para él, porque a la hora de que soltó, a la hora de que perdonó, a la hora de que amó y entendió, pues creo que, pues no creo. Entonces al final fue como, ok, ahora voy a regresar siendo esta versión o este ser humano como hijo y como hermano para poder sanar. Y obviamente, pues sí, te vuela la cabeza porque dices, oh Dios mío, que vine a trabajar con mi hermana, con mi mamá, ¿no? Y empiezas como que a decir, wow, entonces, y ahorita que estaba leyendo, porque ya lo había yo leído, como que me cayó como esta corazonada de decir, bueno, pues al final, sea lo que sea, porque no puedo suponer, yo no sé qué pasó antes, lo único que puedo yo hacer en esta vida es como amar, sea lo que sea, sea si yo fui la que hizo la falta o no hizo la falta o me la hicieron, pues queda amar y entregar en esta existencia lo mejor que está en mí para reparar lo que se tenga que reparar, ¿no? Porque sí, pues al final eso es lo que yo me llevo, ¿no? Que digo, wow, todo está perfectamente conectado, lo hablábamos ayer, y el hecho de conocernos sí, conocernos, pues no es coincidencia, es un plan divino. y ¿Quieres bueno, sobre retomando, perdón. Sí, si querías regresar sobre el otro punto que... Gracias, Sí, Rebeca. brevemente retomando, ¿no? Esta parte de sí vivir nuestras consecuencias
cómo después de salir de esos estados de ira, o sea, de vibración tan baja, por ayuda de los benefactores, por instrucciones divinas, por el medio que logremos, o de la forma que logremos llegar a esto, viene una instrucción, ¿no? O sea, él dice que después fue restituido a una escuela, o sea, después de que él salió de este grado grave de obsesión, él tuvo esa claridad o esa apertura o ese espacio para poder aprender. Y cómo después de esta escuela, de esta enseñanza, dice, yo no, o sea, no me fui a la compañía de los ángeles, ¿no? O sea, no partí a la compañía de los ángeles a vivir esta fantasía del cielo, ¿no? O sea, sino que me voy al convivio de los hombres, rehaciendo mi propio camino y regenerando la propia conciencia. O sea, cómo después de todo este aprendizaje, de todas estas consecuencias, de todo este entendimiento, volvemos, tenemos ya esa fortaleza, esa conciencia para volver a rehacer el camino, regresar a la tierra a reparar las faltas del pasado. Y como siempre somos colocados en los medios, en los ambientes, Exacto. con las personas perfectas, que no son al azar, o sea, que traemos camino andado de atrás para rehacer este camino de reparación, ¿no? Y de benevolencia que nos quiere llevar a justamente el amor, ¿no? Entonces me pareció maravillosa la historia y muchas gracias por traer ese caso. Pues gracias a las dos, tocaron temas bien importantes, hablaron de las consecuencias, de la expiación, del perdón, de la reencarnación, de la ayuda de los benefactores. Entonces, con dos comentarios, cómo podemos sacar una panoplia de sujetos. Pero una de las cosas que es bien importante es entender esto de las consecuencias, ¿no? Que es la ley de causa y efecto, que también es conocida como la ley de acción y reacción, que es uno de los principios fundamentales del espiritismo. Entonces, según esta ley, que es una ley divina, toda acción tiene una consecuencia y todo pensamiento, palabra o acto que realizamos genera un efecto que retorna a nosotros, ya sea en esta vida o en vidas futuras. ¿No? Y esta ley no es un castigo, es un mecanismo de aprendizaje, es un mecanismo de la justicia divina que realmente nos ayuda a evolucionar moral y espiritualmente. Ahora, este testimonio que nos trae José Gómez es claro de esta ley, ¿no? El espíritu cometió un crimen y vivió las consecuencias de sus actos de forma dolorosa, tanto en la vida en material, sufriendo esa enfermedad, como en la vida espiritual, con esa obsesión y autoobsesión. Entonces, y mismo como dice él en el texto, ¿no? Él dice, me escapé de la justicia humana, pero no de la justicia divina, porque las leyes divinas siempre nos alcanzan. Ahora, el espiritismo nos enseña que después de la muerte siempre llevamos con nosotros nuestros pensamientos, sentimientos, tendencias. Si estos son negativos, por ejemplo, el odio, el remordimiento, la culpa, el espíritu queda atrapado en esos sentimientos. Y esto es un efecto directo de la ley de causa y efecto, ¿no? Porque nadie tiene ese tipo de sentimientos por acaso. Entonces, otra de las cosas así importantes de la ley de causa y efecto es que nunca es estática. Siempre hay oportunidad para reparar los errores, como nos dijo Carolina. Y esta historia de José Gómez nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones de uno y las consecuencias de nuestras acciones. ¿No? Aunque nosotros no hayamos cometido crímenes un asesinato como el testimonio aquí, En todos esta tenemos vida. en esta vida, claro está, todos tenemos igual actitudes, pensamientos y palabras que pueden generar efectos negativos, tanto para nosotros como para los demás. Y el espiritismo, una de las cosas que el espiritismo nos recuerda todo el tiempo es esta noción de responsabilidad de nuestras acciones buenas o malas, son nuestra responsabilidad. Y nos da el Evangelio de Jesús para que lo podamos seguir, ¿no? A través de nuestra reforma íntima, el amor al prójimo, el perdón. Las dos hablaron del amor, del perdón. Y así poder equilibrar nuestras deudas kármicas, porque todos nosotros tenemos muchas deudas kármicas. Y bueno, pensaba así como en la ley de causa y efecto, y me decía, no sé si decir que debemos temer o no temer a la ley de causa y efecto, porque mismo incluso
estando en un estado menos evolutivo, así temer a la causa y efecto nos puede ayudar a actuar mejor, ¿no? Más, pero conforme vamos evolucionando, conforme vamos tomando conciencia, ahí ya actuamos se vuelve más consciente nuestros actos, ¿no? Nos hacemos más conscientes de de las consecuencias y a través de la experiencia vamos adquiriendo madurez y nos permite diferenciar entre el bien y el mal y esto nos permite actuar de una mejor manera. Entonces, bueno, es una de las cosas. Vamos a ver, vamos a seguimos abriendo para otros temas. Mamá, Lo mío más bien es una pregunta. Buenos días a todos. Eh, Me impactó y me imaginé la cuestión de la sangre y del cuarto y de ahogarse y hasta me dio olor. Ay, no, sentí muy feo. Y que si tenía sed le daban sangre y si tenía hambre le daban sangre coagulada y recordé que en otra ocasión, no sé si fue en un audiolibro con ustedes o lo leí, donde era un hombre que tenía tanto apego al dinero, al oro, al dinero, a las monedas, que cuando desencarnó también le daban monedas, monedas y monedas, y o sea, era tanto a lo material, tanto apego que... Y mi pregunta en sí es, yo que tengo tanto apego porque quiero despegarme, la verdad, a la cuestión emotiva, al amor, al cariño desmedido hacia mis seres queridos, cuando desencarne voy a ser obsesiva con ellos. Puedo ser, yo los quiero dejar descansar, Es no muy sé cómo probable. decirles, no sé cuál es la pregunta. No, no quiero. Yo quiero despegarme porque yo soy muy ellos tenían la obsesión por la sangre y por el dinero, y yo por mi afecto, tengo esa cuestión tan emotiva que no quiero. Usted ahora tiene conocimiento, entonces en el caso de estas personas no tenían esclarecimiento, no tenían conocimiento espírita. Entonces usted creo que va a reconocer que si se apega así tanto de manera tan obsesiva, puede causar más mal que bien. Entonces creo que en su caso no creería que no va a ocurrir, ¿no? Porque usted tiene ya una cierta conciencia pero de todo eso. el trabajo es ahora, no esperes a desencarnar para decir, bueno, me empiezo a desapegar, no, el trabajo es ahora diariamente. Porque no es la cuestión de, porque a veces nosotros decimos, pero siento lo que siento, entonces no puedo parar de sentir lo que siento, porque lo estoy sintiendo. Pero la cosa es tener conciencia, ¿no? De que todos vamos a desencarnar un día, a que estamos en esta vida para experimentar lo que tenemos que experimentar. Y es seguro que los lazos que tenemos en nuestro hogar con nuestros hijos, o sea, nuestro hogar, nuestras relaciones muy cercanas, son lazos kármicos muy fuertes. Entonces, entender eso y tratar como de, si va a la obsesión, hay algo que no está funcionando bien, porque no debe ser así, porque el amor no se obsesiona, el amor no encarcela, el amor libera. Entonces, comprender si es una obsesión así fuerte no es algo sano, Y no. diría. Yo creo que también el entendimiento de que nuestros hijos, por ejemplo, ese apego que tienes con tus hijos, nuestros hijos no son nuestros, Dios nos los prestó, Dios nos los prestó y no nos pertenecen, ninguno, nadie se pertenece a nadie más que a Dios. Entonces ya con esa idea también decir, bueno, mis hijos no son míos, son prestados. Mis hijos tienen que vivir sus experiencias, tienen que sufrir, tienen que reír, tienen que llorar, tienen que experimentar ya también creo que ayuda para ese desapego. Pero algo que dijiste bien importante es sobre el aspecto de las ideas fijas. A mí eso me parece que es algo que es bien importante de mencionar, que es algo que vivió que vivió ese espíritu y que, como lo dijiste, ese estudio del oro lo habíamos hecho aquí también. Sí. Pero eso creo que es importante, ¿no? Sí, esas ideas fijas o monoideas, como se les llama también en la doctrina espírita, son esos pensamientos que son recurrentes, repetitivos y obsesivos, que dominan la mente.
Entonces nosotros ahí tenemos que tener cuidado. Si tenemos un pensamiento que nos está dominando la mente de manera obsesionada, eso ya es la primera alarma que tenemos que darnos cuenta. Y esto de que estemos encarnados o desencarnados, porque ese tipo de pensamiento nos impide evolucionar, seguir nuestro proceso evolutivo natural y se convierte en una presión mental, nos genera sufrimiento, ¿ah? Y nos obstaculiza el libre albedrío, porque nos impide pensar racionalmente, directamente. Entonces, en espíritus, en encarnados como desencarnados, pero en desencarnados puede ser, como vimos esa historia de obsesión por el dinero, hay gente que solo piensan en eso, en lo único que piensan es en el dinero. Eso te imprisiona, te esclaviza a simplemente el dinero. Puede ser al sexo, puede ser a una persona, estar completamente obsesionado por una persona. También pienso en los traumas obsesionales compulsivos, esas personas que se tienen que lavar la mano 200 veces por día, que entonces es una prisión, acaba siendo una prisión. Y en desencarnados, cuando uno está desencarnados, el problema con las ideas fijas es que la materia en el mundo espiritual es mucho más maleable. Entonces nuestros pensamientos pueden directamente generar, no como él, generaba una cámara donde él revivía, veía toda esa sangre, veía como constantemente ese, lo ocurrido, ¿no? Veía el evento ese constantemente. Había una historia, por ejemplo, de un señor que se había tirado de un 10.º piso y él reveía constantemente el momento del impacto, una y otra vez. Nosotros una vez recibimos una mujer que reveía constantemente una fiesta donde la gente se burlaba de ella. Ella estaba atrapada en ese momento, en ese bucle mental, ¿no? Atrapada. Y cuando uno está atrapado en ese tipo de burbuja, es difícil salir. Más que nada, yo diría que es necesario ayuda exterior porque la persona acaba directamente atrapado en un bucle mental y no puede salir. Y eso puede durar años, años, siglos también. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Lo que tenemos en nuestra casa mental, lo que cultivamos, pues esas ideas fijas, repetitivas, negativas, obsesivas, darse cuenta que sea con nuestros hijos, con nuestro marido, con lo que sea, con el dinero, con la salud, sea con lo que sea. Hay que estar bien atentos de eso, de esas ideas fijas. Iba Tía Bene, después Karen, Maribel y Linda. Voy a ir a darle de comer a todo. Bueno, gran parte ya lo dijo Carito, es mucho de lo que yo iba a decir, exactamente lo que dijo ella. Nada más yo agregaría en cuanto a esas obsesiones, eh, bueno, no sé, yo siempre he pensado que soy responsable de mis actos y los enfrento, pero ¿qué pasa cuando tú estás seguro, cuando yo tengo la certeza de no haber hecho nada malo y de que hay circunstancias que a veces te señalan o te acusan, pero tú sabes que no fue así, sin embargo, toda la gente alrededor lo ve de otra manera y te etiquetan y hasta cierto punto te agreden, te ofenden, eh, te separan sentimentalmente de sí. Y yo lo analicé y bueno, nena sabe, caí en una depresión muy grande, 2 semanas también en esa obsesión de decir, ¿qué hice? ¿Lo hice? Pero yo no lo hice, entonces la cabeza me daba vueltas, ¿no? Y mi corazón decía, yo no actué con maldad, yo no soy mala persona, pero lo que me decían en el contexto me hacía dudar. Entonces yo tuve que hacer mucha, mucha reflexión, orar mucho y pedirle a Dios que me ayudara a entender y a descifrar. Y eso me trajo paz, porque yo sentí que mi corazón estaba limpio y que yo cuando hice esa lectura, la verdad es que lloré. Y ahorita que la estaban haciendo, otra vez se me salieron las lágrimas, porque a veces en la vida te enfrenta a situaciones que por impulso, por no controlar tus emociones, por lo que tú quieras, cometes errores.
y te arrepientes, pero a veces cuando te arrepientes, pues ya es tarde. Pero ¿qué pasa? Y esa es pregunta, ¿qué pasa cuando tú accidentalmente haces algo? Por ejemplo, vas manejando y alguien irreflexivamente se atraviesa y lo atropellas y lo matas. O se cae, va por la banqueta y se cae y cae en la calle y tú le pegas. O sea, ¿qué pasa cuando no es tu intención hacer daño, pero lo haces y tu corazón está libre de culpa porque nunca tuviste la intención? Y mi pregunta es, ¿la culpa es igual? ¿La expiación es igual? El pagar ese karma que me han dicho, porque a mí me lo han dicho dos, tres personas, pero existe el karma, o sea, como diciendo, te va a pasar. Pero digo, bueno, pues que me llegue el karma y que Dios me ponga lo que yo tenga que pagar, lo voy a pagar. Y con gusto, porque si sé que lo merezco y si Dios sabe qué es lo que tengo que vivir, con gusto lo voy a vivir. Entonces, para concluir, Yuridia me dijo algo muy cierto. Yo le doy gracias a Dios por estar aquí con ustedes, porque en otra época hubiera reaccionado agresiva y me hubiera peleado con las personas y las hubiera ofendido, les hubiera dicho, vete al carajo, a ti qué te importa, o tú qué te metes, o por qué me ofendes, etcétera. Y esta vez no sentí coraje, no sentí molestia, a pesar de que se me juzgó injustamente, no sentí coraje, sentí mucho dolor, porque te acuerdas de esa frase que dice, cría fama y échate a dormir. Pero yo hice una contrición con Dios y en mis sueños Dios me dijo, no les creas, tú no eres mala. Y eso me tranquilizó, me dio una paz impresionante ese día que amanecí después de que Dios me dijo, no, no eres mala como te lo han dicho. Entonces nada más me queda esa pregunta. ¿Es igual cuando la situación es accidental? No, Gracias. no, Dios sabe lo que está en nuestro corazón. O sea, Dios nunca nos juzga por nada que no hicimos. No, y la ley de causa y efecto funciona constantemente. Entonces, nosotros le podemos, a las personas le podemos hacer creer lo que queramos, ¿ah? Pero el corazón no miente y a Dios no lo podemos engañar. Entonces, Dios no nos va a culpar por algo que no hicimos. Ya es la Y, intención la que cuenta, ¿no? y aparte, como ustedes saben, a veces las personas creen esto y lo otro. Nosotros, si queremos seguir a Jesucristo, vamos a caminar contra correa, porque este mundo, para el resto del mundo, somos locos. Entonces, eso, todos se van a tener que acostumbrar a ser vistos como locos por seguir a Jesucristo, porque la masa no está, vive para el placer, para divertirse, para. Si uno se va para el contrario, hace otra cosa, seguro que se va a destacar de la masa. Yo, Eso. yo quería hablar ahí, ahorita hablamos de la causa, de la ley de causa y efecto. Como dijimos, ¿no? Puede que nos alcance en esta vida o puede que nos alcance en vidas próximas. Eh, Siempre lo hemos dicho aquí, ¿no? Ninguno de nosotros somos víctimas. Nosotros ahorita estamos en nuestro tope de la evolución moral, espiritual, ¿no? Pero antes de eso hicimos muchas cosas. Entonces, a veces hay cosas que nos suceden en esta vida que para nosotros decimos, pero no tiene sentido porque yo no hice nada, yo me he portado bien, yo he ayudado a todo el mundo y todo eso. Pero muchas veces son las consecuencias de los actos pasados que nos alcanzan en esta vida. Entonces, lo que le llamamos nosotros las causas anteriores de las aflicciones, que viene de otras vidas, que aquí no hicimos nada, pero nos alcanzan porque la justicia divina nos alcanza en todo momento. Puede ser que yo hice algo hace 100 vidas atrás y que ahora me viene a alcanzar. O puede ser que esa cosa que yo hice hace 100 vidas atrás me va a alcanzar en 100 vidas más tarde. Solamente para decir que a veces cuando cosas nos suceden y que no tenemos culpa en este momento, la mayoría de las veces son culpas pasadas. Entonces, simplemente vivirlo como Aceptarlo y aceptarlo, exactamente aceptarlo y pensar que todo está dentro de un plan divino, porque realmente está dentro de un plan divino. Entonces, si yo no hice nada aquí y que alguien me hizo daño, pues bueno, lo acepto, perdono y sigo adelante porque no hay otra cosa. Pero nunca debemos sentirnos víctimas porque no lo somos.
Ninguno de nosotros, si estamos aquí en este mundo de expiación y pruebas, No soy víctima. no somos víctimas. Estamos aquí porque necesitamos experimentar todas estas situaciones, porque necesitamos aprender, porque necesitamos reequilibrar nuestro karma. Entonces, bueno, es parte del proceso, ¿no? Y sí, o sea, nadie es mejor que otro, nadie es más malo que otro, nadie es más bueno que otro, sino todos estamos en diferentes niveles evolutivos. Y se acabó, ¿no? Todos estamos para aprender. Estamos aquí para Así es. aprender y hay que seguir adelante, pero como dijo el Sebas, ¿no? Dios sabe, Dios sabe. Entonces, lo que diga la demás gente, lo que haga la demás gente, siempre es entre nosotros y Dios. Y si uno tiene la conciencia tranquila, pues qué bendición, ¿no? Hay que trabajar exactamente para eso, tener esa ¿Quién conciencia va? tranquila. Karen, Karen, vamos, gracias, tía, tiempo por avanza compartir. rápido. Sí, y ya son 50. Karen. Hola, buenos días. Sí, algo que me gustó del texto y justamente, ay, perdónenme, perdón mi voz. Y justamente algo que estaba pensando es el momento en el que dijo que se encontraba en un momento de mucho dolor, pero con el simple hecho de pensar en Dios, las cosas cambiaron. Entonces me acordé justamente del libro Nuestro Hogar, ¿no? De cuando André Luis recuerda que existe Dios y cómo simplemente ese pensamiento hacia Él abre el camino hacia los benefactores. Entonces, para mí fue como, es que claro, o sea, siempre voltear a ver a Dios, elevar nuestro pensamiento a Dios, nos va a indicar cuál es el camino. Perdón. Y yo pensaba justamente en la importancia, pues, de las oraciones que hacemos, ¿no? O sea, a pesar de que ahorita me ha costado un poquito, por mis tiempos, estar en la oración, siempre que veo que son las 5 que suena la alarma, aunque no puede estar, un pensamiento intento, ¿no? Como, Diosito, cuidarme, bendice este día, bendice a los que están en la oración, aunque esté ocupada o más tarde en ese mismo momento, intento, ¿no? Elevar una oración porque una vez sabiendo que se hace un hábito el orar, eso nos ayuda a jamás olvidar que Dios está con nosotros, ¿no? Entonces, existe ese como pensamiento, esa regla que tienes que hacer algo 21 días para crear un hábito, ¿no? Pero nosotros somos tan fáciles de llevar por la corriente que pues probablemente tengamos que hacerlo toda nuestra vida, ¿no? Para incluso el día que desencarnemos, recordar orar, recordar pedir ayuda a Dios, recordar que Él está ahí, porque es muy fácil, pues, que se nos olvide. O sea, la verdad, me identifico y me doy cuenta que tengo que estar con una alarma, con un horario, con un estudio, porque para mí es muy fácil desviarme, es muy fácil perderme, es muy fácil distraerme. Entonces, de verdad, si algo pido siempre en la oración es que no me dejen, que no me suelten, que no me, o sea, yo pedir la fuerza para no volverme a perder, ¿no? Porque es difícil, la verdad. Entonces, eh, pues creo que la mayoría estamos como en el grupo de oración, pero los que no, pues invitarlos, ¿no? También a que se unan para dedicarle unos momentos a elevar nuestro pensamiento a Dios, porque eso hace que nosotros entremos en ese como recordatorio constante de orar, ¿no? Y bueno, era eso, porque justo, pues casi siempre en el momento en el que ya no podemos, que sentimos que nos ahogamos, es cuando ahora sí pedimos ayuda a Dios. Y pues la importancia de recordar que Él siempre está ahí, ¿no? De voltear a verlo y hacer como ese hábito, es ese recordatorio, hacer ese hábito de pues que Dios nos escucha, que Dios está ahí, que basta con voltear a verlo y pedir ayuda para que Él nos ayude. Claro, sin dejar de un lado, pues que existe estas consecuencias de nuestros actos, ¿no? No es como que va a llegar y ya olvida todo lo que pasó, pero nos va a ayudar para tener la fuerza de enfrentar las cosas. Era eso. Gracias. Eso es muy importante, sobre todo en periodos de crisis, porque como sé nosotros con el estudio y eso, quizás es un poco más difícil que estemos en una situación como estuvo él, pero todo el mundo se puede perder, todo el mundo se puede desviar. Entonces,
más profunda es la marca en nuestro espíritu, más práctica tenemos, más nos va a venir naturalmente, y sobre todo en ese momento de crisis, El ¿no? condicionamiento. Exactamente, en el momento de crisis que uno como que pierde así el control de todo, ¿no? Entonces, más marcado lo tenemos en nosotros, más nos vamos a acordar de rezar y de pedir en ese momento. Iba Maribel después. Ujú. No, No, bueno, ok, entonces iba iba Linda y después Mirna. Linda y Mía. Ah, hola, buenos días. Buen Buenos día. días, Linda. Bueno, es que a mí se me hace muy sorprendente todo esto. La verdad, se me hace muy impresionante porque eh, pues lo que hoy somos es lo que de alguna forma hemos cosechado en otras vidas anteriores, positivo y negativo. Y yo lo veo en mi vida misma, que he tenido algunas fijaciones, o sea, y han sido algunas negativas, pero también he tenido algunas positivas, ¿no? Y hoy, hoy me doy cuenta que sí he dejado algunas fijaciones en las cuales yo creo que en otras vidas las tenías muy marcado, pero a lo que voy es que sí es importante conocer em, y cambiar un poco tu camino, porque la verdad yo no pensaba que era tan grave una situación así, que una obsesión o una fijación o una dependencia se podía pues sentir así como la lectura. La verdad sí, cuando la leí sí me sorprendió y hasta me asustó un poco. Yo sé que no debo estar asustada, pero sí fue así sorprendente, o sea, fue impactante saber que se puede llegar a ese grado y más que nada una dependencia pues negativa que te puede atar todo, pues muchas vidas más. Como que uno nada más, en mi caso, lo lee, lo experimenta, pero no ve que hay algo más, o sea, como que no lo vive. Entonces, cuando ya lo empiezas a entender, a comprender qué está pasando y cómo es tu vida, ya empiezas a asumir más este rol tuyo o esta responsabilidad de hacer algo para con tu vida y enmendar muchas cosas, ¿no? Porque por lo que veo, las cosas buenas y las cosas malas siempre se van a tomar en cuenta más adelante. Entonces, esto me lleva a ver que incluso las personas que han sufrido estas situaciones, bueno, es un tema muy delicado, pero las que han cometido como actos, a lo mejor de asesinato, situaciones así difíciles, pues también tienen que pagar una deuda, ¿no? O sea, todo es de pagar deuda, no es de ya rápido te limpias, ¿no? Que bueno fuera, pero no, sí hay consecuencias y sí existen las leyes, ¿no? Entonces, es algo que a mí me causa así impacto porque de alguna forma siempre fui alguien que pues, no le gustan las leyes, ¿no? En una vida es así, bueno, en mi vida. Entonces, es algo pues impactante, pero a la vez siento que es positivo porque te abres a una conciencia más grande y y ves, pero también no solo es quedarse con lo que lees o con lo que aprendes, sino aplicarlo en tu vida y ver cómo, pues cómo te has ido tú guiando y que a quién le has hecho caso, ¿no? A, a lo bueno o a lo negativo. Y ese era mi comentario, gracias. Gracias, Linda. Muchas gracias, Linda. Y ese es un punto bien importante de este texto, que es la obsesión, ¿no? Estás diciendo ahí estas pensamientos o estas afecciones por muchas veces por personas, por situaciones. Y debemos aquí entender que la obsesión es uno de los temas que pues que más sale a veces aquí en nuestros estudios, ¿no? Es simplemente recordando, ¿no? Que se trata ahí de la influencia negativa, persistente, que un espíritu ejerce sobre otro,
¿no? En el caso que estamos hablando hoy es el tipo de obsesión que es la más común entre un desencarnado para un encarnado, pero existe también la obsesión entre un encarnado con un desencarnado, entre encarnado, encarnado contra encarnado. Entonces, la obsesión es muy amplia, es compleja, ¿no? Y puede manifestarse de muchas formas, desde un simple pensamiento, estoy pensando en algo, en una situación, en una persona, hasta volverse algo así como un pensamiento perturbadores, vamos a decir, que muchas veces nos llevan a comportarnos de una manera irracional, de una manera autodestructiva, ¿no? La obsesión puede llevarnos hasta un control tan profundo y tan perjudicial, lo que le llamamos en el espiritismo de la subyugación. Entonces, la obsesión es un fenómeno espiritual que ocurre debido a estos lazos negativos que hacemos, sea en vidas pasadas, en vidas actuales, y que afecta tanto al obsedado como el obsesor también. Entonces, bueno, existen muchos factores, como en el caso que estamos estudiando aquí, son los lazos kármicos, ¿no? Las deudas morales, las deudas afectivas en vidas pasadas pueden mantener a los espíritus unidos después de la muerte, ¿no? Entonces el caso aquí de Gómez es bien evidente, ¿no? Este es un espíritu, fue víctima de injusticia, fue víctima de maltrato, fue asesinado y después de la muerte buscó vengarse, ¿no? Vengarse de su agresor, incluso puede vengarse también si su agresor desencarnó, también puede vengarse de él, lo que es obsesión entre desencarnado y desencarnado, ¿no? Los sentimientos negativos no superados, usted habló Linda también de eso, los sentimientos que a veces pues nos atan a las personas, ¿no? Incluso los sentimientos de amor tan fuertes, lo que se habló ahorita del apego, también nos pueden atar a las personas de una forma Obsesiva. obsesiva, ¿no? El odio, el resentimiento, la venganza, todo esto nos puede ligar a nuestros hermanos, ya sean encarnados o desencarnados. Y bueno, tener mucho cuidado con esto, ¿no? La obsesión se manifiesta de muchas formas. Algunas de ellas, como ya lo mencionamos, los pensamientos negativos, pensamientos recurrentes, obsesivos, miedos irracionales, eso es una de las cosas también. El sentimiento de culpa, ¿no? Que no tiene causa aparente. Esas pequeñas vocecitas que nos hablan, que no eres buena, no eres nadie, no sirves para nada. Todo eso es obsesión espiritual. Los cambios de comportamiento, ¿no? La persona que es obsedada puede actuar de una manera agresiva, ¿no? La agresividad es una de las características de la obsesión espiritual. La, la, la Irritabilidad. irritabilidad, la, sí, autodestruirse, eso, ¿no? Estamos influenciados por espíritus desencarnados. Dentro de los síntomas físicos, emocionales también, la depresión, la ansiedad, la fatiga crónica, las enfermedades psicosomáticas, todos esos son signos de obsesión espiritual. La toma de decisiones, muchas veces tomamos decisiones erradas, cometemos errores a muchas veces actuando contra nuestra propia voluntad, por así decirlo, porque la influencia es tan fuerte que nos lleva a tomar decisiones erradas, ¿no? En el caso de José Gómez, él enfermó, los médicos no le encontraron nada, como nos dice el texto, y terminó por desencarnar. Entonces hay un conjunto de factores dentro de la obsesión y la autoobsesión que él vivió que lo llevaron a este episodio. Entonces, bueno. La diferencia con la obsesión tradicional de un espíritu generalmente desencarnado a un encarnado y la autoobsesión es realmente que la autoobsesión viene de dentro, de nuestros propios traumas, o sea que nosotros mismos nos autoflagelamos o nos autoobsedamos, ¿no? Con nuestros propios pensamientos. Entonces, esa es la diferencia, pero también es algo común que puede ocurrir. Y y haciendo esto también atraemos, ¿no? Fluidos inferiores o espíritus inferiores también que se agregan a eso, ¿no? Entonces se acaba haciendo así como una psicosfera alrededor nuestro, pero que es causada por nosotros mismos, no es causada por un espíritu externo. Entonces,
algo que dijo la Karen que es bien importante, es una de las herramientas, ¿no? Contra la obsesión espiritual, que es la oración. La oración, recibimos esos fluidos benéficos que nos ayudan a alejarnos, a disipar, ¿no? Esas energías negativas. El esclarecimiento espiritual, que es lo que estamos haciendo aquí. Cuando estamos estudiando, aprendemos las leyes espirituales, las consecuencias de las acciones, a través del estudio, a través de la mediunidad cuando es bien orientada. También eso nos ayuda para deshacernos de nuestros enemigos desencarnados. La principal, la reforma íntima. ¿No? Debemos trabajar por nuestra mejora moral, debemos cultivar virtudes como el perdón, la humildad, el amor, ¿no? Cuando trabajamos sobre nosotros mismos, cuando mejoramos como personas, salimos de esa sintonía con la que con la que nos afinamos, con la que nos afinamos con los desencarnados, ¿no? Todo funciona por sintonía y vibración. Entonces, cuando mejoramos, salimos de esa vibración, ¿no? El auxilio de los benefactores, lo dijo Karen, siempre están ahí, siempre están ahí. Entonces, lo importante es que estemos en la disposición para el cambio y que estemos abiertos para recibir la ayuda. El perdón, el desapego, esos son fundamentales para deshacernos de los lazos de la obsesión. Tanto el encarnado como el espíritu desencarnado, pues debe haber un perdón mutuo, ¿no? Liberarse de estos sentimientos negativos. Entonces, la obsesión realmente es algo bien, es un fenómeno que es complejo, pero que refleja también la importancia de resolver nuestros conflictos ahora, de resolver nuestras emociones negativas ahora, ¿no? Jesús nos los dijo, ¿no? Arréglate con tu hermano mientras estás en el camino, porque después puede ser más difícil, puede ser más complicado. Entonces, bueno, vamos a pasar la palabra a Mirna. Sí, hola. A mí me llaman la atención dos cosas del texto. Una, él está narrando lo que le va a pasar, o sea, lo que le pasó y cómo va a venir. Va a venir en forma de hijo de la mujer que amaba y ya llegó. Entonces, eso quiere decir que cuando nosotros desencarnamos tenemos ahora sí la visión de lo que hicimos, de lo que debemos de pagar, nos están juzgando, nos están evaluando en ese medio. Porque él ya dijo, yo voy a regresar así y así y así. Y Ese es va a su, pasar esto y este ya regresó así y este. Entonces, eso, la primera vez que entramos a un estudio, yo les pregunté por qué no sabemos lo que hicimos y fue así como que pues es que nos están protegiendo. Dios nos protege de que hemos hecho barbaridades. Este señor a la hora de que desencarna, ya sabe lo que hizo, sabe cómo lo va a pagar, sabe lo que pagó y sabe cómo va a venir. Entonces él ya viene con metas específicas, ¿no? Así venimos todos. no, pero él, o sea, él sabía lo que hizo en la vida pasada. Sí. Esto sí, pero él no sabe lo que hizo hace 15 vidas, ponele, entonces no se acuerda de No, en la todo. vida actual, más bien dicho. Sí, en esa vida que él vivió, cuando él desencarnó, se acordaba que había asesinado al hombre y él se acordaba de todo eso. Y él después pasó 2 años en una escuela en preparación a su nueva encarnación, que ahí sería Ujú. el bebé de la madre, ¿no? Entonces, ese era su plan reencarnatorio. Los espíritus que están más conscientes sí tienen un plan reencarnatorio, participan en su reencarnación. Escogen las pruebas, Sí, la situación. pero no todos. O sea, los espíritus menos evolucionados tienen reencarnaciones más compulsivas. O sea, no tienen un plan así, como ser, puedo decir, no sé, un indígena de una tribu en Brasil que nunca vio la civilización. O sea, es algo más compulsivo. No hay en sí un plan que va a volver con fulano, fulano y fulano para arreglar tal cosa. Entonces, en nuestro caso sí es así, porque tenemos un poco más de Un evolución. tema de Ah, consejo. entonces sí vamos a saber lo que hicimos, por qué se nos es juzgado o evaluado y cómo vamos a regresar. Sí. Sí, mira, ves que como él estuvo 50 años en desequilibrio, teniendo esas ideas fijas, viendo en el remordimiento, estuvo 50 años, vamos a decir que estuvo como 50 años en el umbral, vamos a decirlo así, ¿no? Estuvo ahí en ese desequilibrio. Después, cuando él pensó ahí en Dios, ahí fue como que tuvo un nuevo soplo, un nuevo soplo, ahí como que ¿Verdad que Dios es tan bueno? Dijo. Sí.
Exacto. Ahí fue llevado, como él estaba obsedando a la mujer, ahí él no tenía conciencia de lo que estaba haciendo, ¿ah? Porque él estaba regido Cegado por por el el odio. odio, por la venganza, por todo esto. Entonces, una vez que fue llevado al círculo de oración la mujer y ahí los benefactores lo agarraron, ahí le empezaron a explicar su situación, ahí fue que él se dio cuenta del mal que estaba haciendo. Pero hay muchos de nuestros hermanos que, exacto, llegan al plano espiritual y los benefactores, sus ángeles, su guía guardián, ¿no? Su guía, el guía que les ha asignado, le va a explicar todo, le va a hacer ver todas las situaciones que vivió, todos los errores que vivió, y ahí puede analizar su próxima reencarnación. Ahí le van a decir, ¿sabes qué? Hiciste mal en esto y otro, que realmente es nuestra propia conciencia la que Que nos juzga. entiende, la que juzga todo esto, pero los puntos donde erró, sí, en francés, erró, ahí le van a ser marcados, ¿no? Entonces, para él, en su plan reencarnatorio, lo mejor que era es regresar en esta familia para rehacer estos lazos de amor. Entonces, todos nosotros, sí, tú cuando viniste a este mundo ya sabías que te ibas a casar con Arturo, que ibas a tener hijos, que ibas a vivir tal vida. Las grandes líneas lo sabemos, planificamos las grandes líneas. Entonces ahí está el gran concepto de la reencarnación, ¿no? Mecanismo divino de justicia y misericordia de nuestro Padre que nos permite para que nosotros podamos aprender de nuestras experiencias y avanzar, ¿no? En este camino evolutivo, ¿no? Creando nuestro propio destino. ¿Cierto? Se tiene conocimiento, preguntando, ¿se tiene conocimiento de cuántas vidas tenemos que venir para que nos manden a la UNAM de los espíritus, para como que fue lo que le pasó a él? O sea, o sea, tienes que pagar cinco venidas a la tierra como espíritu y después sabes que pues vas a la escuela. ¿No será cosa que podamos adelantarle para poder? Sí, pues. No se puede porque todo depende cómo nos comportamos, ¿no? O sea, en las reencarnaciones. Entonces, nadie sabe cómo vamos a ir avanzando y evolucionando en el proceso. No sabemos cuántas No, vidas tenemos aparte que pasar. no nos adelantaría nada tampoco, ¿no? En el libro de los espíritus, Arturo, hay una pregunta, la 168, que dice, ¿es limitado el número de existencias corporales o bien se reencarna perpetuamente el espíritu? Y la espiritualidad responde, en cada nueva existencia, el espíritu da un paso en el camino del progreso y cuando se despoja de todas sus impurezas, no necesita ya más las pruebas de la vida corporal. Entonces, para nosotros creados simples, ignorantes, es decir, sin conocimiento del bien y el mal, destinados a la perfección, vamos a reencarnar tantas veces cuando sea necesario hasta que nos despojemos de todas nuestras imperfecciones y seamos espíritus perfectos. Los espíritus del primer orden, que son los espíritus puros, ellos ya no necesitan más reencarnar, porque ya sobrepasaron los vicios morales, todas las imperfecciones del espíritu ya las sobrepasaron. Entonces, mientras sigamos siendo imperfectos, mientras sigamos teniendo vicios, pasiones desregladas, mientras sigamos haciendo el mal, teniendo odio, teniendo venganza, teniendo resentimiento, no perdonando, vamos a seguir encarnando cuantas veces sea necesario. Y el aprendizaje es infinito, es continuo. Entonces, Por ahora estamos ya. reencarnando en la materia, después vamos a aprender de otra manera, sin reencarnar en la materia, pero vamos a seguir aprendiendo, teniendo pruebas. O sea, es infinito, como dijo Yuri, ¿no? ¿Servirá de algo? Por ejemplo, yo traigo atravesada a mi cuñada, porque es una persona, es ella. Es bruja. Rezar por ella para que, o sea, se me quite todo pensamiento de ella y quizá eso pueda ayudar a ya no volverme a encontrar, porque No, la no, verdad no quisiera otra vez. no, si la tenés atravesada, es 100% seguro que te la vas a cruzar de nuevo. 100% porque tiene que No, sanar pues, Hasta que esa aprendas a conexión. amarla. Perdónala. entonces decir, ¿sabes qué? Amarla. Rézate, ándale, rézate 100 rosarios y ya acabas con eso. Pues no, estoy viendo. No es así. Pero cada vez que te vienen pensamientos malos de ella, sí, te puedes poner en oración y puedes como dirigir tu mente como hacia otro lado y Sí, no distraerlo. No sentimientos. pensar en ella.
porque al final de cuentas siempre vamos a estar enfrentados. Hoy es tu cuñada, la próxima vida va a ser otra persona y va a ser fulano. Siempre vamos a tener ese patrón energético, esas personas que nos dificultan hasta que nosotros aprendamos a reaccionar de manera diferente ante esas personas difíciles, porque al final de cuentas eso es que tenemos que hacer. Entonces eso tenés que empezar hoy, Arturo, no esperar a Sí, otra encarnación. Tenemos que empezar a amar a nuestros semejantes, ¿no? Porque todas las situaciones no superadas, todas las personas no superadas van a regresar a nuestra vida, Sí o sí. tarde o temprano, sea en esta vida, en la próxima, hasta que podamos arreglar esta situación. Entonces, por eso para nosotros que ya tenemos un poquito más de conocimiento, que estamos un poquito más avanzados en este camino, el perdón se hace indispensable, indispensable. El cultivar el amor es lo esencial para nosotros. Entonces, Jesús nos dice, ¿no? Indulgencia para con todos, benevolencia para con todos, perdón de las ofensas. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Perdona 70 veces 7, nos dice Jesús. Señor, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, eh, hay un trabajo grande para todos nosotros, Arturo, porque todos tenemos esas personas que nos hacen así como en la piel. Todos tenemos esos que nos pellizcan en algún Ahí lado, está el trabajo. que nos vienen a, a pegar en la herida, ¿no? Entonces, ya, exactamente, ahí está el trabajo, porque con los que queremos, con los que amamos, con aquellos con los que nos llevamos bien, Es fácil. es fácil. Es con aquellos con los que tenemos dificultad que tenemos que Y trabajar. esos van a volver, sí o sí, van a volver. Así que ¿Todo bien, esa gente? persona que todo el mundo tiene en mente, cuando salga eso, esa va a volver si no se arregla. Empiecen a orar. Bueno, gente, cerramos si no hay más otro comentario. Más Creo que solo todos nos quedamos como en shock, así como reflexionando. Yo, Sí, tía Mari. no, que a mí me cayó Sí. este estudio así como, pues como traje a la medida. Y me quedé así en shock, o sea, quería hablar todo, pero no puedo decir, traigo muchas cosas adentro. Gracias. Son testimonios que son muy fuertes, pero es la historia de todos nosotros. Quizás no en esta vida, pero ya pasamos inevitablemente por eso. Ya fuimos asesinos, ya fuimos, parte 2 por favor, dice Erika. Otro estudio de caso vendrán Sí. más adelante, pero todos nosotros ya cometimos faltas muy graves de esa forma y todos nosotros ya pasamos por esos sufrimientos tan fuertes. Yo, al principio cuando la mediunidad así explotó en mi cabeza, que explotó en mí, yo pasé por muchas situaciones así de recuerdos, de estar en el umbral, vamos a decirlo así, en un estado de conciencia bien perturbado, en un estado de conciencia muy difícil, de mucha oscuridad, de mucho dolor, de mucho arrepentimiento, de mucho remordimiento, sobre todo, de culpa, de grandes culpas. Y, y es muy difícil, y yo sé que todos nosotros ya pasamos por eso. Gracias a Dios a mí me dieron la oportunidad de verlo, de vivirlo, de revivirlo nuevamente para darme cuenta que necesitaba empezar a actuar de una manera diferente. Entonces muchas veces es un consejo, ¿no? No esperen a que la vida nos ponga las pruebas más difíciles para darnos cuenta que necesitamos cambiar nuestra forma de ser, que necesitamos cultivar el amor en nuestros corazones, que necesitamos desapegarnos de las cosas fútiles de la vida. A veces son pequeñas situaciones con alguien, una palabra que nos hizo como a crochet, como se dice, como agarrarnos a algo y ahí nos está en la cabeza y ahí nuestros hermanos desencarnados entran y ahí estamos reviviendo las Se situaciones. crea un drama sin necesidad. Se crea dramas sin necesidades, se crean esas pequeñas manchas en el corazón que se nos van quedando a lo largo de nuestra existencia y que tarde o temprano salen a flote,
como enfermedades, como desequilibrios. Entonces, todos nosotros somos y fuimos José Gómez, todos nosotros. Entonces ahora es trabajar para que no nos vuelva a pasar, trabajar para que nuestros enemigos del pasado cambien con nosotros, que se den cuenta que no somos más aquellos que nos hicimos mal, que no somos más aquellos que robamos, que mentimos, que asesinamos, sino que ahora somos diferentes y que estamos buscando un nuevo camino y que puedan venir con nosotros a este nuevo cambio. Entonces, amén. Vamos a cerrar, gente. Una alegría siempre poder compartir hechos tan marcantes para todos nosotros. ¿Quieres decir algo, mamá? No, yo voy a compartir la música y vamos a hacer nuestra oración. Hermanos, encarnados, desencarnados, unamos nuestro corazón en este momento. Esta reflexión tan importante para nosotros. En estos momentos en que podemos tomar conciencia de muchos de nuestros actos. En estos momentos en que nos damos cuenta que el amor infinito de nuestro Padre nos acompaña desde el momento de nuestra testa. Él nos ha dejado libres, siendo parte de su vida. Él nos ha dejado experimentar lo bueno, lo malo, lo más bonito, lo más terrible. Él nos dijo, hijo mío, te amo, te dejo libre de actuar, de hacer lo que tu corazón te dicta, sabiendo que tarde o temprano llegarás a mí. El amor, con la compasión, la humildad. Él nos dejó caer en el lodo y ahora nos extiende las manos para que podamos volar más alto. Gracias, Padre. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de transformarnos, de ser mejores, de contribuir a un mundo mejor. Sabiendo, Señor, que todo empieza por nuestros propios corazones. Que no puedo amar a mi prójimo como me amo a mí mismo. Que no podemos perdonar, Señor, y no nos perdonamos a nosotros mismos. Ayúdenos, querido Maestro, a elevar nuestros corazones y nuestros pensamientos, a acercarnos cada vez más a ti y a tu presencia amorosa, a seguir tu ejemplo en esta vida, que es tan difícil, en esta vida en donde estamos pagando las consecuencias de nuestros actos. Ayúdanos, Señor, a entender todas estas dificultades que tocan a nuestra puerta, grandes y pequeñas, como medios de aprendizaje. Todas estas dificultades, lo único que hacen es hacernos crecer. Gracias, Señor. Y perdona todas las veces que he pelado contra tus deseos. Nos enseñaste a decir a nuestro Padre que tu voluntad se haga en la tierra como en el cielo. En eso pecamos, aceptar, Señor, mismo sabiendo que es lo mejor para nosotros.
Perdona, Señor, nuestras limitaciones y ayúdanos a entender cada vez más a qué venimos a este mundo, qué es lo que quieres para nosotros y cómo llegar a eso. Te pedimos, Señor, por todos nuestros hermanos desencarnados que están observando a sus hermanos en los 50, encerrados en nuestro lo único que hacen es aumentar tu dolor. Te pedimos por todos ellos, Señor. Muchas veces actúan por ignorancia más que por amor. Pedimos por todos nuestros seres queridos que están pasando por momentos difíciles de depresión, de angustia, de tristeza. Aquellos que están pasando por enfermedades físicas, por problemas materiales, económicos, pero sobre todo, Señor, aquellos que están enfermos del alma, Señor, que no han encontrado el remedio, como nosotros no hemos encontrado en ti. Bendícenos, Señor, bendice nuestro camino, bendice nuestras fases de crecimiento, bendice cada momento que pasamos en esta vida, buscando a crecer, a mejorar. Gracias, Señor. Gracias por tu desafío. Gracias por nuestros hermanos. Todos los espíritus, amigos, familiares que vienen a nuestro encuentro, buscando ayudarnos, inspirarnos a tomar mejores decisiones. Díselos a ellos también, Señor, para que sigan ayudando, para que sigan fortaleciéndonos en este camino y que podamos, Señor, en todo momento ir a nuestro puerto seguro, que es tú y tu amor. Gracias, quédate con nosotros. Gracias a todos.